Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, muchas veces los textos antiguos guardan las dualidades más sorprendentes de la historia, y en nuestra exploración de hoy nos vamos a sumergir precisamente en las impactantes imágenes del capítulo 4 de Miqueas. Es verdaderamente fascinante observar cómo un solo escrito puede transportarnos desde la paz más absoluta hasta el conflicto bélico más crudo en cuestión de unos pocos versículos. Así que vamos a desentrañar juntos las capas de este antiguo documento. Antes de entrar en las malezas de la historia, tenemos que reconocer este famosísimo extracto del versículo 3, y martillarán sus espadas para asadones. Es una visión de la paz mundial tan, pero tan perdurable que ha cautivado a los lectores durante milenios. De hecho, es un concepto poético tan potente que literalmente inspiró a la famosa estatua de bronce que está en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Es básicamente el estándar ideal de cómo se vería un mundo totalmente libre de conflictos. Para que tengamos claro el panorama, nuestra hoja de ruta hoy será la siguiente. Primero, veremos la visión de paz universal. Segundo, la transformación de la guerra. Tercero, el dolor del exilio. Y por último, el triunfo de Sión. Empecemos directamente con la primera sección, esta gran visión de paz universal y la montaña exaltada. Para entender esta visión, hay que notar que el texto arranca situando magistralmente el escenario en los postreros tiempos. Se establece una escena súper amplia y optimista, donde el monte de la casa del Señor se coloca por encima de todos los demás montes. Y esto es un concepto súper radical para la literatura antigua. En lugar de tener ejércitos marchando para conquistar territorios, lo que vemos es un flujo pacífico de naciones. Diferentes pueblos convergen voluntariamente hacia un solo punto, pero no para atacar, sino para buscar la ley, aprender y caminar por nuevas veredas. El punto clave aquí es que es la divinidad quien juzga entre muchos pueblos. O sea, las disputas globales se resuelven mediante arbitraje divino, eliminando por completo la necesidad de violencia. Increíble, ¿no? Y bueno, esto nos lleva directo a nuestra segunda sección, la transformación de la guerra y cómo se forja esta nueva realidad. Esa disposición de las naciones a someterse al juicio pacífico conduce a una transformación súper profunda, meticulosa y literal de toda la maquinaria destructiva. El pasaje se apoya muchísimo en la metáfora de la herrería para ilustrar este contraste brutal. Imagínense las armas mortales, como las espadas y las manzas, siendo sometidas al fuego y al martillo para ser convertidas en herramientas agrícolas, como los azadones y las hoces. Es pasar de instrumentos que quitan la vida a herramientas que la sustentan. Básicamente, estamos hablando del desmantelamiento total de la industria militar. Las naciones ya no van a alzar espada contra nación, ni van a gastar recursos entrenándose para la guerra. Es el fin absoluto de la cultura bélica. Y el resultado de este desarme global se plasma de una manera hermosa con el versículo 4 con la frase «Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera». Es una imagen asombrosa de serenidad utópica. Visualicen una sociedad donde las personas no solo experimentan paz a nivel de país, sino que tienen seguridad económica total y, lo más importante, cero temor en su vida cotidiana. El texto recalca que no habrá quien los amedrente. Para el mundo antiguo, esta es sin duda la máxima expresión de prosperidad y autonomía. Y el optimismo no se detiene ahí, sino que cambia su enfoque maravillosamente hacia los marginados. Los versículos 6 y 7 prometen congregar a los afligidos, reuniendo específicamente a los que cojean y a los descarriados. En lugar de ser olvidados en esta nueva era de paz, estos grupos vulnerables se transforman en un remanente súper fuerte. Terminan formando una nación robusta, destinada a un reinado eterno en Sión. Es un mensaje de restauración social profundísimo. Pero justo cuando parece que nos vamos a quedar en esta visión utópica, llegamos al versículo 9, y nos lanza esto. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¡Boom! Es una transición abrupta, casi un shock total que nos arranca de toda esa imaginería pacífica y nos arroja sin previo aviso a la tensión de un presente súper doloroso. La utopía se desvanece en un segundo. Lo cual nos introduce a la tercera parte, el dolor del exilio y la agonía de Sión. Aquí es donde la narrativa regresa de golpe a las duras e implacables realidades geopolíticas del mundo antiguo. Dejamos atrás el futuro idealizado para confrontar una angustia inminente. Y hay que resaltar esta metáfora tan visceral. La ciudad de pronto es descrita experimentando un dolor como de mujer de parto.
Es una imagen de vulnerabilidad extrema, de sufrimiento ineludible y agonía física severa. La población está en caos total creyendo que han perdido a su rey y a sus consejeros. Esa seguridad de descansar bajo las higueras desapareció por completo ante el terror del momento. El versículo 10 expone una profecía de exilio súper específica, casi cronológica. Primero, la terrible necesidad de salir de la ciudad. Luego, la vulnerabilidad de morar en el campo abierto. Y finalmente, ese sombrío y forzado viaje hasta llegar a Babilonia. Un descenso sistemático hacia la cautividad. Pero, y aquí viene lo interesante, este oscuro camino concluye con una promesa de redención. Allí serás librada. Incluso en el epicentro del dolor, en Babilonia, se siembra la semilla de una futura liberación. Esto nos prepara para nuestra sección final, el triunfo de Sión en la era de trillar. Al entrar a los versículos 11 al 13, nos encontramos con un escenario de altísima tensión. Muchas naciones enemigas se han reunido alrededor de la ciudad, listas para atacar. Pero miren el contraste de motivos aquí. Por un lado, las naciones atacantes tienen una motivación clarísima: ver a Sión destruida, clamando que sea profanada. Pero ignoran por completo la otra cara de la moneda, el plan divino. Estas naciones no se dan cuenta de que están siendo reunidas estratégicamente, exactamente como se juntan las gavillas de trigo en una era. Creen que van a destruir, pero en realidad las están agrupando para ser procesadas. Y aquí es donde el tono del texto da su último e impactante giro, volviéndose superpoderoso y autoritario. Como una orden militar absoluta, se declara: «Levántate y trilla, hija de Sión». La misma ciudad abatida que hace unos versículos se retorcía con dolores de parto, de repente recibe la orden inquebrantable de ponerse en pie y procesar violentamente a todos esos enemigos. Y la imaginería que se usa para esta contraofensiva es sorprendente y sumamente metálica. ¿Recuerdan las pacíficas herramientas agrícolas del principio? Bueno, contrástenlo ahora con el empoderamiento de esta ciudad, a la que se le otorga un cuerno como de hierro y unas uñas de bronce. Sin duda, estamos hablando de armas de destrucción diseñadas para desmenuzar a muchos pueblos y confiscar sus riquezas. La transformación es total. Pasamos de ser una víctima sumida en el llanto a una fuerza guerrera absolutamente implacable. Y todo este recorrido nos deja con una pregunta ineludible resonando en la cabeza. ¿Cómo es posible que un texto que empieza con la visión máxima de la paz mundial termine con un llamado tan agresivo a aplastar a las naciones usando cuernos de hierro? Es la paradoja definitiva, ¿verdad? Una yuxtaposición fascinante entre la esperanza utópica y la brutal necesidad de supervivencia histórica. Nos invita a pensar en cómo las visiones de justicia y paz muchas veces coexisten en una tensión bastante incómoda. Es una dualidad que sigue siendo súper relevante para entender los conflictos hasta el día de hoy. Y con esta potente reflexión en mente, cerramos nuestro análisis. Hasta la próxima exploración.